Seguimiento del nacimiento y la muerte, tablas de vida y programas de fecundidad. Tablas de vida de cohortes. La tabla de vida más sencilla de construir es una tabla de vida de cohorte para las anuales, porque con generaciones que no se superponen. A menudo es posible seguir una sola cohorte desde el primer nacimiento hasta la última muerte del último sobreviviente. Una de estas tablas de vida para la planta anual Phlox drummondi se muestra en esta tabla. Se siguió una cohorte inicial de 996 semillas desde la germinación de la semilla hasta la muerte del último adulto, con el ciclo de vida dividido en periodos sucesivos de 14 a 63 días. Incluso cuando las generaciones se superponen, si los individuos pueden marcarse temprano en su vida para que puedan ser reconocidos posteriormente, puede ser posible seguir el destino de la cohorte de cada año por separado. Entonces, es posible fusionar las cohortes de los diferentes años para obtener una tabla de vida de cohortes que funcione, que combine información de todo el periodo de estudio. En esta tabla se muestra un ejemplo: hembras de una población de la marmota de vientre amarillo, Marmota flaviventris, que fue atrapada y marcada individualmente desde 1962 hasta 1993 en el East River Valley de Colorado. La primera columna de cada tabla de vida es una lista de las clases de edad o en algunos casos etapas de la vida del organismo, periodos de 14 a 63 días para Phlox, años para las marmotas. La segunda columna son los datos brutos de cada estudio, recopilados en el campo. Informa el número de individuos que sobreviven al comienzo de cada clase de edad. Los ecólogos suelen estar interesados no solo en examinar poblaciones de forma aislada, sino en comparar la dinámica de dos o más poblaciones quizás bastante diferentes, en presencia y ausencia de un contaminante, por ejemplo. Por tanto, es necesario estandarizar los datos brutos para poder realizar comparaciones. Esto se hace en la tercera columna de la tabla, que se dice contiene valores de LX, donde LX se define como la proporción de la cohorte original que sobrevive al comienzo de la clase de edad. El primer valor en la tercera columna, L0, es por lo tanto la proporción que sobrevive al comienzo de esta clase de edad original. Obviamente, en todas las tablas de vida, L0 es 1.00, la cohorte completa está ahí al principio. En las marmotas, por ejemplo, se observaron 773 hembras en la clase de edad más joven. Los valores de LX para las clases de edad posteriores se expresan luego como proporciones de este número. Solo 420 individuos sobrevivieron hasta llegar al segundo año, que en este caso es la clase de edad 1, entre 1 y 2 años. Así, en esta tabla, el segundo valor de la tercera columna, L1, es la proporción 420 entre 773, igual a 0.543, es decir, solo 0.543 o, lo que es lo mismo, 54.3% de la cohorte original sobrevivió a este primer paso. En la siguiente fila, L2, L2 es igual a 208 entre 773, igual a 0.269, y así sucesivamente. Para la planta Phlox, L1 es igual a 668 entre 996,
igual a 0.671 o 67.1% sobrevivió al primer paso. En una tabla de vida completa, las columnas posteriores usarían estos mismos datos para calcular la proporción de la cohorte original que murió en cada etapa y también la tasa de mortalidad para cada etapa, pero por brevedad estas columnas se han omitido aquí. Las analizamos en la unidad 5. Las tablas que estamos analizando también incluyen programas de fecundidad para flocks y para las marmotas en las columnas 4 y 5. La columna 4 en cada caso muestra FX, el número total de las clases de edad más joven producida por cada clase de edad subsiguiente. Esta clase más joven son semillas para flocks y para las marmotas juveniles independientes que se alimentan por sí mismas fuera de sus madrigueras. Por lo tanto, las plantas flocks produjeron semillas entre el día 300 y el día 350 del año, mientras que las marmotas producían crías cuando tenían entre 2 y 10 años. Se dice entonces que la quinta columna contiene valores MX, fecundidad, el número medio de la clase de edad más joven producida por individuo superviviente de cada clase subsiguiente. Para flocks es evidente que la fecundidad MX, el número medio de semillas producidas por planta adulta superviviente, alcanzó un pico alrededor del día 340. Para las marmotas, la fecundidad fue más alta para las hembras de 8 años. En la columna final de una tabla de vida, las columnas LX y MX se juntan para expresar el grado general en el que una población aumenta o disminuye con el tiempo, lo que refleja la dependencia de esto tanto de la supervivencia de los individuos, la columna LX, como de la reproducción de estos supervivientes, la columna MX. Es decir, una clase de edad contribuye más a la próxima generación cuando una gran proporción de individuos han sobrevivido y son muy fecundos, y contribuye menos cuando pocos sobreviven y o producen poca o ninguna descendencia. La suma de todos los valores de LX-MX es por lo tanto una medida del grado general en el que esta población ha aumentado o disminuido en una generación. A esto lo llamamos la tasa de reproducción básica y lo denotamos por R. Para los datos de flocks en esta tabla, R igual a 2.41. Esta población produjo aproximadamente 2.5 veces más semilla al final de la generación, al final de la temporada, que la que estaba presente al principio. Para las marmotas, R igual a 0.67. La población estaba disminuyendo alrededor de 2/3 de su tamaño anterior en cada generación. Sin embargo, mientras que para flocks la duración de una generación es obvia, ya que al ser anual hay una generación cada año, para las marmotas debe calcularse la duración de la generación. Los detalles de ese cálculo están más allá de nuestro alcance aquí, pero su valor, 4.5 años, coincide con lo que podemos observar nosotros mismos en la tabla de vida, que en un periodo típico, desde el nacimiento de un individuo hasta el parto en sí, es decir, una generación, está alrededor de 4.5 años. Por lo tanto, esta tabla indica que cada generación, cada 4.5 años, esta población de marmotas en particular estaba disminuyendo en alrededor de 2/3 de su tamaño anterior. También es posible estudiar el patrón detallado de disminución en la cohorte de flocks o en una cohorte de marmotas. Este gráfico, por ejemplo, muestra los números que sobreviven en relación con la población original.
los valores de LX graficados contra la edad de la cohorte. Sin embargo, esto puede resultar engañoso. Si la población original es de 1000 individuos y disminuye a la mitad, a 500, en un intervalo de tiempo, entonces esta disminución se ve más dramática en un gráfico como este que una disminución de 50 a 25 individuos más adelante en la temporada. Sin embargo, el riesgo de muerte de los individuos es el mismo en ambas ocasiones. Además, si los valores de LX se reemplazan por valores del logaritmo de LX, como en este otro gráfico, o, lo que es lo mismo, si los valores de LX se grafican en una escala logarítmica, entonces una característica de los logaritmos es que la reducción de una población a la mitad de su tamaño original siempre se verá igual. Por lo tanto, las curvas de supervivencia son, de manera convencional, gráficos de valores logarítmicos de LX frente a la edad de la cohorte. Este gráfico muestra que hubo una disminución relativamente rápida y constante en el tamaño de la cohorte de Flux durante los primeros 6 meses, pero que la tasa de mortalidad a partir de entonces se mantuvo estable y bastante baja hasta el final de la temporada, cuando todos los sobrevivientes murieron. Para las marmotas, este mismo gráfico muestra un declive aún más claramente constante hasta alrededor del 10º año de vida, cuando cesó la reproducción, seguido de un breve periodo sin mortalidad efectiva, después del cual los pocos sobrevivientes restantes murieron. Por lo tanto, es posible ver, incluso a partir de estos dos ejemplos, cómo las tablas de vida pueden ser útiles para caracterizar la salud de una población, el grado en que está creciendo o disminuyendo y para identificar en qué etapa del ciclo de vida, ya sea por supervivencia o por nacimientos. Es aparentemente más decisiva para determinar esa tasa de aumento o disminución. Cualquiera o ambos de estos pueden ser vitales para determinar la mejor manera de conservar una especie en peligro de extinción o controlar una plaga.